El caso de Franklin Peña y Johan Martínez Rangel ha estremecido al condado de Harris, Texas, y se está convirtiendo en un ejemplo claro de las graves consecuencias que puede enfrentar quien se atreva a cometer crímenes tan atroces en suelo estadounidense. Ambos venezolanos podrían ser condenados a la pena de muerte tras ser acusados del homicidio de Jocelyn Nungaray, una adolescente cuyo cuerpo fue hallado el pasado 17 de junio en un arroyo en el área de Greens Point. Las circunstancias del caso no solo han generado conmoción pública, sino también una serie de debates legales y políticos sobre la aplicación de la pena máxima para extranjeros en Estados Unidos. Cuando los detectives dieron a conocer las fotos de los sospechosos, eso nos apoyó porque hubo testigos que los reconocieron. Esos testigos se comunicaron con la policía y pudimos localizarlos y pudimos arrestarlos. La policía de Houston espera los resultados del forense para saber si Jocelyn fue agredida sexualmente. También contactó con las autoridades migratorias para poder revisar el estatus legal de ambos detenidos. El gran jurado del condado de Harris tomó una decisión reciente que podría sellar el destino de Peña y Martínez Rangel, la posibilidad de buscar la pena de muerte. La fiscal de distrito del condado, Kim Ogg, ha sido enfática al señalar que la inclusión de cargos por agresión sexual agrava el panorama, permitiendo a los fiscales buscar la máxima condena posible. Este tipo de crímenes no tienen cabida en nuestra comunidad, afirmó Ogg, mientras subrayaba que se hará todo lo posible por llevar justicia a la familia de Jocelyn. Según informes de la investigación, los sospechosos, Franklin Peña y Johan Martínez Rangel, fueron captados por cámaras de seguridad en un 7-Eleven de la zona en compañía de Jocelyn horas antes de su desaparición. Las imágenes muestran cómo los dos hombres interactúan con la menor, y más tarde se observa cómo se dirigen hacia un vehículo. Estas grabaciones han sido piezas clave en la construcción del caso por parte de la fiscalía, evidenciando que los acusados estaban con Jocelyn poco antes de que se le perdiera el rastro. Tras su desaparición, se supo que Jocelyn fue atada y algunas de sus prendas fueron removidas, lo cual es consistente con los cargos de agresión sexual que la fiscalía está incluyendo. Este nivel de brutalidad y la intención premeditada son parte de las razones por las que el gran jurado ha decidido que la pena de muerte sea una opción sobre la mesa. La fiscal Ogg reiteró que no se escatimarán esfuerzos para hacer justicia por Jocelyn y su familia. La reacción pública ha sido visceral. La muerte de una joven de apenas 17 años en condiciones tan horrendas ha alimentado la indignación de los residentes de Harris y ha avivado el debate sobre la pena capital en Estados Unidos. A pesar de que muchos consideran que la justicia debe ser implacable con crímenes de esta naturaleza, también existen voces que cuestionan la efectividad de la pena de muerte como medida disuasoria. Para Peña y Martínez Rangel, dos ciudadanos extranjeros, la posibilidad de enfrentar la más severa de las condenas abre además un complejo panorama diplomático entre Estados Unidos y Venezuela. It's hard. It's very hard and I'm just beyond thankful. En medio de su profundo dolor, esta madre dice sentirse agradecida de que los acusados de asesinar a su primogénita, Jocelyn Nungaray, de apenas 12 años, estén tras las rejas. La crueldad del homicidio ha causado gran indignación tras conocerse que la menor fue estrangulada en un estanque de agua el lunes pasado. Ahora le corresponde al sistema de justicia criminal, dijo la madre en Arroyo. Por su parte, un portavoz de ICE confirmó a Univisión que el 14 de marzo Martínez fue detenido por la patrulla fronteriza de Estados Unidos cerca del Paso, Texas, y fue puesto en libertad con un aviso de comparecencia. Peña fue detenido por la patrulla fronteriza el 28 de mayo cerca del Paso. También fue puesto en libertad con un aviso de comparecencia. El caso también pone en evidencia el papel del sistema judicial en los casos que involucran extranjeros. La aplicación de la pena de muerte en Texas ha sido objeto de fuertes críticas, tanto a nivel nacional como internacional. Varios organismos de derechos humanos ya han expresado su preocupación por el trato que podrían recibir Peña y Martínez Rangel, especialmente considerando las tensiones políticas existentes entre Estados Unidos y Venezuela. En los últimos años,
Texas ha liderado las ejecuciones en el país y para muchos defensores de derechos humanos, este caso no es más que otra muestra de la falta de voluntad del Estado para buscar soluciones alternativas a la pena capital. Sabemos ahora, según la Fiscalía, que aparentemente el otro acusado, Franklin Peña Ramos, quien se enfrentó a un juez el día de mañana, aparentemente dio más detalles de lo que sucedió. Él culpa a Martínez Rangel de haberle quitado la vida a la menor, según las declaraciones que dio a las autoridades. Aparentemente, él dice que habría intentado besar a la menor, este es Peña Ramos, pero que fue Martínez Rangel quien pues cometió el crimen. Dice que él fue quien desnudó a la menor, que se subió encima de ella y que él fue quien la ató de pies y manos y decidió pues tirar su cuerpo en este arroyo que se encuentra a unos pasos de donde estoy yo en estos momentos, según para borrar el ADN y borrar la evidencia. Sin embargo, la fiscal Ogg ha sido clara en su postura. La gravedad del delito cometido amerita la condena máxima. La posibilidad de que estos dos hombres reciban la pena de muerte se convierte en un mensaje contundente sobre cómo se abordarán los crímenes violentos contra menores en el estado. Cada caso es distinto, agregó Ogg, pero en este, las evidencias apuntan a un crimen planeado y cometido con una brutalidad que no podemos pasar por alto. Mientras el juicio avanza, el futuro de Peña y Martínez Rangel sigue siendo incierto. Ambos se enfrentan a un sistema judicial severo, en un estado que no ha mostrado ningún tipo de flexibilidad hacia quienes cometen crímenes atroces. Sus abogados argumentan que sus clientes no están recibiendo un juicio justo y que las tensiones entre ambos países podrían estar afectando la imparcialidad del proceso. Aún así, la fiscalía parece dispuesta a ir hasta las últimas consecuencias. El caso de Jocelyn Nungaray también refleja la vulnerabilidad de los menores en situaciones de riesgo, especialmente cuando se trata de comunidades migrantes o sectores más marginados de la sociedad. En su corta vida, Jocelyn había tenido que enfrentarse a situaciones complicadas y su trágica muerte solo evidencia la falta de protección efectiva para quienes más lo necesitan. Las autoridades locales han prometido intensificar las medidas de protección para menores, pero para muchos, estas promesas llegan demasiado tarde. El destino de Franklin Peña y Joan Martínez Rangel está ahora en manos del sistema judicial de Texas, un sistema conocido por no tener piedad con los crímenes considerados especialmente crueles. En los próximos meses, el juicio determinará si ambos venezolanos se convierten en los siguientes nombres en la lista de condenados a muerte del estado. Mientras tanto, la comunidad en Harris se mantiene expectante y dividida. Algunos piden justicia en los términos más duros posibles, mientras otros se cuestionan si la pena de muerte es realmente justicia o simplemente un acto más de venganza. La historia de Jocelyn Nungaray, lamentablemente, se suma a la lista de tragedias que podrían haberse evitado con una mayor intervención y apoyo a las comunidades vulnerables. Pero ahora, el foco está en los responsables y en cómo la justicia actuará. En un contexto en el que los lazos diplomáticos entre Estados Unidos y Venezuela están frágiles, el caso podría desencadenar un debate internacional sobre los derechos de los acusados y la legitimidad de la pena de muerte como solución definitiva. Y aunque los veredictos de estos casos suelen tardar, la postura de la Fiscalía es clara: no habrá clemencia. La justicia texana está en el punto de mira, y el desenlace de este caso podría sentar un precedente importante para futuros procesos que involucren a extranjeros. La pregunta que todos se hacen es si la pena de muerte realmente traerá justicia para Jocelyn y su familia, o si será simplemente otro capítulo de un sistema que no ha aprendido a proteger a los más vulnerables. La comunidad está dividida y el mundo observa, mientras dos hombres esperan saber si verán el amanecer de la justicia o la sombra de la muerte en una corte de Texas.